suicidio en niños, niñas, adolescentes y población universitaria. En cuanto a su currículum, es médico cirujano de la Universidad de Chile, es psiquiatra de la Universidad de los Andes, es socio del grupo DBT y director del programa Radar, es director diplomado de prevención del suicidio de la Universidad de los Andes, y también es coordinador del GDT de suicidología de la SONEPSI. Bueno, dicho esto, no sé si quiere compartir, si puede compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Ay, chuta, yo no dejé de compartir. Espérenme, Sí, perdón. aún se ve la presentación de la doctora. Me puse a contestar las preguntas porque prefería contestarlas al tiro. Ahí, ahora sí, perdón. Ahora sí puede compartir. Ahí sí, ¿se ve? Ahora sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a esta instancia, la cual me conmueve profundamente porque puedo decir que soy alumno o fui alumno de las dos universidades organizadoras, de la Chile y ahora del Magíster en Salud Pública, la Católica. Y claro, en mi época, los alumnos de medicina de la Chile Católica ni nos hablábamos. De hecho, yo creo que existía cierta rivalidad entre las dos universidades, una rivalidad bastante ridícula, por cierto, y no es justificable. Entonces, el ver cómo están alumnos de ambas universidades organizando esta actividad un día sábado en la mañana y teniendo una participación de 268 personas, yo creo que es tremendamente admirable, así que muchas felicitaciones a ustedes por la iniciativa. Ojalá esto se repita y se mantenga en el tiempo. Así que realmente me conmueve el entusiasmo de ustedes, la capacidad de organización que han tenido. Así que muchas felicitaciones a los organizadores y también a los participantes. Bien, habiendo dicho eso, quería contarles un poquitito acerca de qué es lo que estamos haciendo nosotros con respecto al programa Radar en este contexto de la prevención y promoción de la salud mental, en particularmente este fenómeno del suicidio. Como es prevención y promoción, no me voy a dedicar al tratamiento, que es tal vez lo que les podría interesar a algunos, porque bueno, eso sería materia de otra presentación. Entonces, para partir es importante siempre ver qué tan importante es el fenómeno que vamos a abordar, y en este caso es la mortalidad por suicidio en Chile. Entonces, estos dos gráficos que ustedes ven aquí los construí a partir de los datos que aparecen en el DEIS, el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio, y que son públicos. Entonces, pucha, no sé si tengo puntero, yo creo que no tengo puntero por la forma de presentación, o sí, no tengo, pero bueno, en el fondo. Abajo, en la línea verde, nosotros vemos la tasa de mortalidad por suicidio desde el 2000 hasta el 2019 pre-COVID. Es súper importante que cuando vean la tasa de mortalidad por suicidio siempre tomen como fecha de inicio el 2000. Porque el 2000 fue un año muy importante para el DEIS porque cambió la metodología de registro de mortalidad por suicidio. Entonces, si ustedes ven la mortalidad por suicidio antes del 2000 era muy baja. Y el 2000, al cambiar la metodología, la tasa sube más del doble. Entonces, este fenómeno fue interpretado por muchas personas y también por organizaciones internacionales como la OECD, como que Chile explotó en suicidio, particularmente en adolescentes, y quedó de las cosas, se produjo un escándalo internacional porque Chile estaba doblando su mortalidad por suicidio, y en realidad no era así, sino que habíamos cambiado la metodología de registro. Entonces, siempre es importante partir del 2000. Entonces, en la línea verde ustedes ven cómo está más o menos pareja. El 2008 hay un tremendo pic que probablemente, o casi con certeza podemos decir que ese fue un pic debido a una crisis económica, la crisis subprime de Estados Unidos del 2008, que afectó a Chile, hizo que aumentara la tasa de cesantía, y cuando aumenta la cesantía, aumenta la mortalidad por suicidio. Y después viene una disminución. Entonces, el Ministerio de Salud dice que en esta última década la tasa de suicidio ha disminuido en forma importante, pero si ustedes se fijan del 2000 hasta ahora, esa disminución ha sido muy pequeña, ha sido solamente un 3%. Entonces, casi en 20 años estamos más o menos igual, ¿no? Lo cual no es muy bueno. Y la línea de arriba, la línea naranja, es el número total de suicidios en Chile. Entonces, en el año 2000 morían aproximadamente
1.500 personas todos los años. En cambio, en el año 2019 estaban muriendo 1.900. ¿Qué significa eso? Aparte de que cada vez mueren más personas por suicidio, el problema con eso es que los clínicos cada vez vemos más personas que tienen intentos de suicidio. ¿De acuerdo? Y ese es un problema porque no hay la cantidad suficiente de personas especializadas en prevención de suicidio que estén trabajando en esto. ¿De acuerdo? Y eso es tremendamente preocupante porque necesitamos más manos. Y nadie quiere trabajar en esto por distintas razones, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, como ustedes pueden ver acá, la tasa de mortalidad por suicidio es un evento, o sea, el suicidio es un evento infrecuente, porque estamos hablando que la tasa es de 12 por cada 100.000 habitantes mayores de 10 años, ¿de acuerdo? O sea, se va a morir una persona por cada 10.000 habitantes. Es algo muy frecuente que uno dice, pues nunca lo voy a ver, ¿de acuerdo? Pero el suicidio es el resultado de un espectro de conductas que nosotros llamamos conducta suicida. Y esto sí que sí es muchísimo más frecuente. Entonces, ¿qué entendemos por conducta suicida? Por conducta suicida nosotros entendemos varios tipos de conductas que aumentan el riesgo de morir por suicidio. Entonces tenemos autoagresiones, ideación suicida, planificación suicida, intento suicida y suicidio. ¿De acuerdo? Esto se ve súper bonito así como lo hemos puesto acá, y uno piensa que puede haber como una continuidad desde las autoagresiones hacia el suicidio mismo. Y en realidad no, esta cuestión no es lineal. No es que una persona parta con autoagresión, después con ideación suicida, después planifica, intenta y se muere. Eso no es así, sino que cada una de estas conductas puede quedarse ahí, retroceder hacia el nivel anterior o bien aparecer como un suicidio de inmediato. Ahora, nosotros los clínicos, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos a todos por igual. Si una persona hizo un intento suicida, es lo mismo que tener una ideación suicida o es lo mismo que una autoagresión. ¿De acuerdo? Entonces, para aclarar los conceptos, la autoagresión, como bien dice ahí, son autolesiones con alteración o destrucción deliberada del tejido corporal, que por lo general no tiene la finalidad de morirse. Esto se ve muy, muy frecuentemente en adolescentes que se cortan, no para matarse, pero se cortan como para poder desahogar, hacer una suerte de catarsis emocional de ese sufrimiento que están experimentando. La ideación suicida es el deseo de morirse y de quitarse la vida, pero no sistematizado en un plan, lo cual sí está en la planificación suicida, tener y haber pensado una forma como morirse. El intento suicida ya es haberlo realizado y finalmente el suicidio es la muerte. ¿De acuerdo? Esto nosotros lo elaboramos, está publicado en un manual bien simpático de prevención de suicidio que tenemos en nuestra página web programaradar.cl o ayudaradar.cl, que es lo mismo y lo pueden descargar en forma gratuita, y ahí explicamos un poquitito más en detalle por si a alguien le gustó esta tablita y quiere estudiarla más en profundidad. Ahora, ¿qué tan frecuente son las conductas suicidas en la población? Entonces, en esta tabla que ustedes están viendo abajo, que forma parte del informe del Ministerio de Salud acerca de la mortalidad por suicidio en Chile que acaba de lanzar hace un par de meses atrás, me gustaría que bajáramos al final donde están los círculos. Entonces, estos son los resultados de la encuesta nacional de salud que realizó el Ministerio con la Universidad Católica el año 2016-2017, efectivamente. Entonces, esto es una muestra representativa a nivel nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, con muy buena metodología, y esto es la submuestra de salud mental en mayores de 18 años. Entonces, no, me parece que esto es la submuestra de 15. Bueno, en fin. La cosa es que se les realizó a los participantes esta pregunta. ¿Alguna vez ha pensado seriamente en suicidarse? Aquí estamos hablando de prevalencia de vida. Y el 10% de la población dijo que sí. O sea, de los mayores de 18 años, una persona de cada 10 en algún momento de su vida ha pensado en quitarse la vida. O sea, si aquí habemos 273 personas, al menos 2 a 3 de ustedes en algún momento lo pensaron seriamente. Eso sí que es frecuente. Ya no estamos hablando de una persona cada 10.000 habitantes, ahora estamos hablando de una a 3, de
de 3 personas en este grupo que estamos ahora. La pregunta es, ¿alguna vez ha hecho un plan para suicidarse? Casi el 4%, que es muy parecida a alguna vez ha intentado suicidarse. Obviamente, se entiende, ¿no? Porque para poder haberse intentado suicidar hay que haberlo planeado previamente. O sea, 4 de cada 100 personas mayores de 4 de cada 100 personas mayores de 18 años se ha intentado suicidar en la vida. Altamente preocupante. Entonces, cuando vamos ahora a la línea naranja que puse ahí, estamos hablando de población universitaria, porque es la población entre 18 a 24 años, y las cifras son más o menos parecidas. O sea, entre la subpoblación, entre el rango etario de entre 18 a 24 años, el 4,4% de las personas ha intentado suicidarse en su vida. Ahora, cuando vamos abajo, a nivel educacional, hay una brecha, hay una brecha social súper importante, ya que quienes son los que están en mayor riesgo, claramente son las personas que tienen un menor nivel educacional, ¿no? Ahora, claro, cuando existe un nivel educacional entre 8 y 12, ahí la cosa un poco distinta, pero claramente mientras más años de estudio se tiene, el riesgo suicida disminuye en forma importante. Y otra cosa también que tenemos que destacar ya más arriba, en la primera fila, es la diferencia por hombre y mujer. Entonces, si ustedes van a la esquina superior derecha de la pantalla, van a ver ahí la prevalencia de intentos suicida en hombres y en mujeres. Y en mujeres la prevalencia de intentos suicidas es 6 veces más que la de los hombres, ¿no? Entonces sí, ojo que estamos hablando de esto de población general, no estamos hablando de población clínica, entonces no hay un sesgo de muestreo, sino que esto es lo que ocurre en la población general. Por cada un hombre que ha intentado suicidarse, lo han hecho 6 mujeres. Ahora, esto se da vuelta cuando vemos la mortalidad por suicidio, ya que una mujer hay 4 hombres que se suicidaron. Por lo tanto, si lo separamos por sexo, las mujeres son más intentadoras, mientras que los hombres son los que mueren por suicidio principalmente. Bien, entonces vamos a lo que nos convoca, después de haber visto que este es un problema súper importante desde el punto de vista de la salud pública, porque, bueno, tenemos que prevenirlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud en un manual muy simpático que se llama Evidence-Based Suicide Prevention, que está disponible en internet. Si ustedes lo buscan, lo van a poder descargar y está muy, muy bien hecho. Entonces, esta forma de prevenir se basa en preguntas. Yo no sé si los que están en la Universidad de Chile, específicamente en la sede Oriente, en el Hospital Salvador, todavía siguen teniendo clases con el doctor Hidalgo de urología, que cuando éramos internos nos decía, ustedes tienen que vivir en el mundo de las preguntas, tienen que hacerse preguntas para todo. Entonces, claro, uno como interno no cacha mucho la importancia de lo que le está diciendo, y uno dice, pucha, en realidad quiero terminar rápido, quiero recibirme rápido, no me interesa el mundo de las preguntas. Pero después cuando uno es médico y le toca ejercer, se da cuenta de la importancia de preguntarse cosas, que es lo que hace la OMS, aquí. Entonces, la OMS parte con la pregunta más básica de todas. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que esto es vigilancia en términos de salud pública. Después, ¿cuál es la causa? Y ahí nos estamos preguntando por los factores de riesgo protectores. Después, la prevención. ¿Cómo lo hacemos? Y finalmente, la evaluación, si esto funciona o no funciona. Entonces, para poder realizar una prevención de un determinado fenómeno de salud, nosotros tenemos que realizar un proceso que dé respuesta a cada una de estas preguntas. A ver, la OMS también señala que hay distintas formas de prevención. Ojo que esto es un modelo de prevención sanitario, de salud pública, ¿no? Entonces, la población la desglosa o la desagrega por distintos grupos. Entonces, primero tenemos una intervención que podríamos llamar prevención universal, en la cual nosotros damos prevención a todo el país. Por ejemplo, una campaña de prevención de suicidio a nivel nacional que esté basada en la educación a la población sería una campaña universal.
Después, una prevención selectiva está dirigida a subgrupos de la población. Por ejemplo, adolescentes escolares o universitarios, o a una población de trabajadores, por ejemplo, a trabajadores de las minas. Puede ser, pero en el fondo son intervenciones selectivas a determinados grupos poblacionales. Y después está muy en chiquitito, porque la cantidad de la población es mucho menor, es la población indicada. Y esto es el grupo con el cual nosotros trabajamos los clínicos, personas que nos llegan con un intento suicida o que están con una depresión y están en riesgo suicida. Entonces, esas personas son las que nosotros tratamos. Entonces, como ustedes pueden ver, los clínicos tratamos a una pequeña fracción de la población, probablemente la punta del iceberg, y muchas veces se nos olvida todo lo que está debajo, que es la mayor parte de la población. Por lo tanto, nosotros tenemos que involucrarnos cada vez más, no solamente en el medicamento que le damos a nuestro paciente o en el tipo de psicoterapia que le vamos a indicar, sino que más bien es cómo podemos ayudar a toda la población a prevenir el suicidio y a no morir por esta causa. Por lo tanto, cuando ustedes se reciban, no se olviden de ver en qué forma pueden intervenir en estos otros dos tipos de prevención. Bien, ahora, ¿cómo previene el suicidio el Estado de Chile? Y eso lo hace a través de políticas públicas. Entonces aquí ustedes pueden ver las principales políticas públicas que están involucradas más directamente en la prevención del suicidio. Entonces primero partiendo por la de la izquierda, que es este rectángulo verde, que es la Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios del 2030, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud le dice a todos los dispositivos sanitarios, bueno, a la salud pública en general, miren, esto es a lo cual nos tenemos que abocar. De todas las patologías, de todas las condiciones sanitarias que existen, estas son en las cuales tenemos que focalizar nuestros esfuerzos, ¿no? Y esos son los objetivos sanitarios del 2030. O sea, nos quedan casi 7 años para poder cumplirlo. Y yo creo que en muchos no estamos muy bien. Ahora, en lo que respecta a salud mental propiamente tal, esto se achica al Plan Nacional de Salud Mental, que el último lo tenemos en el 2017, ¿no? Y bajo cuyo alero caen todos los otros programas. Específicamente Chile tiene el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, que fue lanzado en el 2013, que tiene un presupuesto muy, muy, muy escaso, son apenas 210 millones de pesos. Bueno, pero al final podemos hablar un poquitito de eso. Está instalado solamente en 3 regiones, bueno, tiene varios problemas, pero es una súper buena iniciativa para poder prevenir el suicidio, ¿no? Posteriormente tenemos los programas GES, el GES de depresión del 2005, que apunta a una patología claramente prevalente y que está muy relacionada al riesgo de suicidio, aunque no es la única. Y también tenemos el GES de trastorno afectivo bipolar que apareció en 2013, ¿no? Ahora, lamentablemente, con los GES, tanto de depresión como el de trastorno afectivo bipolar, se usan muy poco. Aproximadamente 1 de cada 3 personas que tiene depresión ocupa el GES, ¿no? Lo cual es muy malo, ¿no? Uno debería tener una mayor cobertura. La población desafortunadamente no lo tiene. Ahora, estos programas, el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, el GES de depresión y el GES de trastorno afectivo bipolar, no dialogan entre ellos. Por lo tanto, no se complementan y eso hace que no se potencie, lo cual es una pena, ¿no? Pero eso se podría lograr. Aquí tenemos un poquitito más en detalle el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, en cuya elaboración trabajó en forma importante el doctor Alejandro Gómez, quien falleció hace poco, profesor histórico de la Universidad de Chile, específicamente del Hospital Barros Luco, cuya pérdida fue un gran golpe para todos nosotros, sus discípulos, bueno, y colegas que trabajamos con él, y todavía no podemos salir del duelo, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Pero el doctor Gómez logró armar este programa que está muy, muy bien hecho, muy bonito. Tiene 6 componentes, un sistema de vigilancia, programas de prevención regionales intersectoriales, un trabajo en el ámbito escolar, ahí hablamos ya de prevención en niños y adolescentes, capacitación del personal sanitario, especialmente de APS, un sistema de ayuda en crisis regional y un trabajo con los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho nosotros en la Universidad de los Andes, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos este programa que hemos llamado Radar, ¿no? ¿Qué es Radar? Radar es un proyecto de innovación social para la prevención de la conducta suicida en adolescentes. Eso es lo que es Radar. Le voy a explicar un poquito más en detalle qué significa esto. La innovación social. La innovación social, y esta es una definición que tomo de Corfo y que a mí me gusta mucho, ¿no? Y a los cuales, y los animo a ustedes también a hacer suyo este concepto y ver de qué forma pueden trabajar con innovación social en los respectivos lugares donde vayan a ejercer su profesión. Porque la innovación social, de acuerdo a Corfo, es el trabajo en conjunto entre una comunidad local y otros agentes, como por ejemplo una universidad, un CESFAM, un COSAM, para la solución efectiva y sostenible a problemas sociales. Miren qué bonita esta definición, ¿no? Es cómo se puede trabajar en conjunto entre una comunidad, un agente, que puede ser perfectamente un dispositivo sanitario, una universidad, en el caso Radar, la Universidad de los Andes, u otros, para resolver problemas sociales. ¿De acuerdo? Bueno, esto un poquitito más en detalle, pero aquí también hay un par de frases que son muy interesantes, como por ejemplo solución efectiva. O sea, cuando nosotros tenemos un problema sanitario, como por ejemplo la conducta suicida, tenemos que buscar una solución efectiva. O sea, nosotros podemos tener la mejor de las intenciones y pensar que este problema se puede resolver de una forma, y resulta que la ciencia nos puede mostrar que no es así o no es efectivo. Por lo tanto, tenemos que buscar la validez científica. Que sea sostenible, vale decir que sea sostenible económicamente y socialmente, porque claro, uno puede tener este problema del suicidio, para poder prevenirlo, llegamos hasta ahí. Y a fin de cuentas es más o menos lo que sucede actualmente con el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, porque claro, son 212 millones que se tienen que repartir en 16 regiones a lo largo del país. Hay 3 regiones que se llevan el 70% del presupuesto y para el resto les toca un par de milloncitos que tienen que hacer rendir durante todo el año. Entonces, claramente eso no es sostenible y no va a tener ningún impacto porque la salud no se da en forma gratis, desafortunadamente. Después, problemas sociales que sean problemas sociales planteados por la comunidad, ¿no? Que a la comunidad le haga sentido más que al investigador. Entonces, ¿qué pasó en Aysén? Bueno, hace 13 años atrás se contactó conmigo un profesor de un colegio de la comuna de Puerto Aysén a raíz de la trágica muerte de una niñita de octavo básico que había sido alumna suya. Entonces, en esa oportunidad viajamos 3 profesores, 3 psiquiatras de la Universidad de los Andes, e hicimos un levantamiento de información en la comuna. Entonces, ahí ustedes pueden ver que estamos conversando con alumnos de un colegio, hicimos un focus group, conversamos también con la gente de la municipalidad, hicimos un levantamiento de información para saber qué estaba sucediendo en Aysén con respecto a la conducta suicida. Entre paréntesis, se ha dicho que la región de Aysén tiene una de las tasas más altas de mortalidad por esta causa, ¿no? Y particularmente en la población entre 15 a 19 años. Entonces, de este levantamiento de información, nosotros perdón, vimos que habían 4 problemas principales. El primer problema es que cuando un adolescente está en riesgo y está con alguna conducta del espectro suicida, no consulta y no pide ayuda. O sea, pasan piola. Esto es una población de alto riesgo y que además está invisibilizada. Y esto es súper preocupante, ¿no? Segundo, los profesores en los colegios les faltaban competencias y habilidades para poder manejar los casos de riesgo y particularmente burnout. Había un profesor precisamente del colegio en donde aparecemos en la foto que me decía, mire doctor, así como hay un refrán que dice, o sea, hay como un dicho que dice que un padre no debe ir al funeral de un hijo, un profesor no debiera de ir al funeral de un alumno. Y a mí me tocó, yo lo viví y fui al funeral de este alumno que se suicidó y yo me sentí culpable durante mucho tiempo porque yo no supe cómo manejarlo, cómo no me di cuenta, no supe cómo ayudarlo y eso me hace sentir muy culpable hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los profesores no saben hacer esto, obvio, si en el fondo no tienen por qué saberlo. Respecto al hospital de Puerto Aysén, que en ese tiempo era un hospital base sin especialistas, los médicos generales de zona no tenían las competencias para manejar adolescentes así, y bueno, aunque las tengan, trabajar con adolescentes en riesgo suicida no es fácil y hay muchos colegas, inclusive psiquiatras, que le hacen el quite. Nadie quiere trabajar con adolescentes en riesgo suicida, como que les hacen mucho el quite y eso, claro, no está bien, tenemos que cambiar esa mentalidad. Y después desde la municipalidad
veían como problema que no existía una red entre los colegios y los CESFAM o la atención primaria. Y así fue como nació Radar, cuyas siglas quieren decir Red para la Atención y Detección de Adolescentes en Riesgo. ¿Cómo funciona Radar? Radar funciona con 3 componentes. Detectar adolescentes en riesgo de suicida, darles una derivación pronta para que puedan llegar a una atención en atención primaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A grandes rasgos, nosotros capacitamos a la comunidad escolar en prevención de suicidio, cómo detectar y saber qué hacer en caso de riesgo de suicidio. Ahora, producto de esa capacitación van a empezar a salir adolescentes, alumnos y alumnas con riesgo suicida que van a pedir ayuda. Sin embargo, nosotros, como ya lo presentamos hace un momento atrás, cuando alguien está en riesgo suicida, no pide ayuda. Por lo tanto, nosotros diseñamos también unas campañas de detección activa a través de una aplicación en la cual les pedimos que contesten en los colegios y les preguntamos directamente si han pensado en morirse, ¿no? Y ahí claramente hay un aumento mucho mayor en la prevalencia de adolescentes en riesgo suicida. Ya les voy a mostrar las cifras. Una vez que un adolescente es detectado en riesgo de suicida, se le da aviso a un gatekeeper o un monitor, que por lo general es el encargado de convivencia del colegio, quien aplica un protocolo de manejo de riesgo, se le avisa a los padres o apoderados del alumno o de alumna, y ahí se deriva al CESFAM que esté funcionando en red con ese colegio. Ahora, en la APS, en el CESFAM, nosotros capacitamos a los médicos generales a cómo categorizar el riesgo suicida y manejarlo, de tal forma de aumentar la resolutividad de la APS para no estar derivando todo al nivel secundario, porque lo que ocurre en la actualidad es que adolescente que llega con riesgo suicida a un CESFAM, ¡pum!, se envía a urgencia rápidamente, o al nivel secundario que puede ser un CDT, un CRS, un COSAM. Y ahí se forma un cuello de botella, porque la demanda es alta, los especialistas son pocos, por lo general trabajan no en las mejores condiciones, hay mucho burnout y recambio de especialistas, y finalmente esto no puede ser resuelto como una urgencia médica, porque a fin de cuentas tener a alguien en riesgo de suicida es una urgencia médica, entonces tenemos que darle una resolución súper rápida a esto. Entonces no podemos llegar y estar dándole hora para 6 meses más, porque esto es una urgencia. ¿De acuerdo? Entonces, hemos creado un modelo de salud mental comunitaria que hace dialogar los colegios con los dispositivos de salud. Entonces, esta intervención va muy en la línea de lo que nos propone la OMS, ¿no? ¿Cuál es, ante la primera pregunta? A propósito, si alguien está en el Hospital Salvador, ¿me puede mandar un mensaje para decirme si existe todavía el doctor Hidalgo y está en URO? Por lo menos era jefe de URO del Salvador en mi época, para que lo aprovechen bien. Bueno, continúo. Alta prevalencia de conducta suicida, ese es el problema, ¿no? Ojo que no estamos hablando de suicidio, sino que estamos hablando de conducta suicida, ¿no? Porque a través de prevenir la conducta suicida, nosotros prevenimos la mortalidad por suicidio, ¿se entiende? Segundo, ¿cuáles son las causas? La mortalidad por suicidio es multifactorial, hay muchas causas. Ahora, para la realidad a la cual nosotros nos vamos a dedicar, hemos elegido estos 4 factores de riesgo. Los adolescentes no piden ayuda, profesores no capacitados, sin funcionamiento en red, profesionales de la salud no capacitados. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de este programa Radar, que tiene 3 componentes: detección, derivación y atención. ¿Y esto funciona o no funciona? Bueno, eso es lo que estamos tratando de probar y por eso hemos desarrollado una metodología de investigación que se las voy a presentar en un momento más. Bueno, y para eso tenemos un par de fondos que hemos ganado de Corfo para poder investigar acerca de esto. Entonces nosotros partimos ya investigando en esto el año 2015, hemos realizado ya un par de intervenciones y aquí están los primeros resultados de nuestra prueba de concepto el año 2016. Cuando nosotros hicimos una detección de detección en riesgo de suicida en 2 establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Aysén, nos dimos cuenta que el 20% de los estudiantes de enseñanza media estaba en riesgo de suicida actual. O sea, 1 de cada 5. Y esta cifra, que puede ser un poco escandalosa, no es tan así, porque hay distintos estudios a nivel nacional que nos dicen que esto es más o menos en esa línea, que puede ser inclusive mayor, ¿no? Hay estudios en Concepción, en la región metropolitana, en Chillán, que la prevalencia del riesgo de suicida en adolescentes es más o menos entre un 20 y un 40%. Eso es muy alto, ¿de acuerdo? No significa que todos se vayan a matar, pero sin embargo,
el presentar conducta suicida refleja un sufrimiento emocional importante, ¿no? Que con un gran deterioro de calidad de vida y además que pone en riesgo de suicidio. Bueno, nosotros logramos que el 75% fuera atendido por psiquiatras en el hospital de Puerto Aysén, y a los 3 meses, después de haber realizado la intervención, después de haber sido atendidos por psiquiatra, el riesgo suicida desapareció en el 89% de los casos. Entonces, miren qué bonito fue este resultado, porque en el fondo, el detectar a un adolescente en riesgo, derivarlo a un dispositivo de salud, recibir un tratamiento para salud mental, hace que el riesgo suicida disminuya en el 89% de los casos. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que la mejor forma de prevenir la conducta suicida es darle un tratamiento médico. ¿De acuerdo? Y eso, que parece ser tan sencillo, en la salud pública es muy difícil de lograr. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como programa Radar. Ya a partir del año 2020 nosotros nos estamos trabajando en Puente Alto y particularmente con un colegio de alta vulnerabilidad social. Entonces, ¿qué nos pasó? Que nos cambiamos de la región que tiene la más alta tasa de mortalidad por suicidio a Puente Alto. Si ustedes ven, la región metropolitana tiene una de las tasas más bajas de mortalidad por suicidio. Sin embargo, Puente Alto es la comuna que tiene la mayor cantidad de suicidios en el país. 1 de cada 3 suicidios en Chile ocurre en Puente Alto. Entonces, habría que preguntarse por qué esta comuna, pero también una comuna que pasa piola, pasa invisible, ¿no? Porque si ustedes ven las tasas por región, la región metropolitana es tal vez la que tiene la menor tasa de mortalidad por suicidio en el país. Sin embargo, está tapando el hecho de que en Puente Alto ocurren una gran cantidad de suicidios, la mayor del país. Entonces, desde el 2020 nosotros nos encontramos trabajando con un colegio de alta vulnerabilidad social. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Nosotros estamos tratando de pulir un poquitito más nuestro modelo de prevención comunitaria, en la cual capacitamos colegios y los adolescentes que detectemos a través de esta detección espontánea o a través de la detección activa, preguntándoles directamente si quieren morirse, los derivamos todos al CESFAM, al CESFAM correspondiente. Entonces, en el CESFAM, el médico capacitado por nosotros categoriza en riesgo. Si tiene riesgo leve, moderado, se queda en el CESFAM y se le da tratamiento en el CESFAM. Pero sin embargo, si tiene un riesgo grave, ese paciente es derivado al COSAM o bien a urgencia o bien al servicio de urgencia del hospital base para su hospitalización. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar esto en un poquitito más en detalle. ¿Ya? Estos son los objetivos científicos, que tal vez por razones de tiempo mejor me los voy a saltar. Y también la metodología para poder llegar a esto, ¿no? En la actualidad lo que nosotros estamos haciendo es esto, ¿no? Nosotros detectamos adolescentes en riesgo de suicida y los derivamos al CESFAM. Entonces, en el CESFAM lo recibe un médico de APS que está capacitado por nosotros en una escala de evaluación de riesgo suicida, que es la que recomienda el Ministerio, que es la escala de Columbia. Sus siglas son CSSRS, y que quiere decir Columbia Suicide Severity Rating Scale. Esta escala está gratuita para descargar en la página web del Ministerio. Si ustedes ponen recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos escolares, un poco largo el nombre, ustedes pueden descargar ese documento de la página web del MinSal y ahí al final, como anexo, está la escala Columbia, que es una escala muy buena, muy útil. Desafortunadamente no está validada en Chile, nosotros estamos en proceso de validación, pero que en el fondo es una pauta súper buena y es una especie de entrevista semiestructurada que les puede dar a ustedes como un marco para poder evaluar el riesgo de suicidio. Entonces, este médico categoriza en riesgo leve, moderado, severo, y como ya vimos, los severos se van directo al COSAM, eventualmente van al servicio de urgencia. Y el equipo del CESFAM le da tratamiento a los leves y moderados. Con esto lo que nosotros queremos hacer es aumentar la resolutividad de la atención primaria. Porque bueno, ya desde el Congreso de Alma Ata en 1978 se ha definido que la atención primaria es la puerta de entrada y tiene que tener la mayor resolutividad posible en las patologías de la población. Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos lograr también. Ahora, como estamos en proceso de validación del modelo,
todo paciente evaluado por el médico general también recibe una evaluación por un psiquiatra, que está ciego a la evaluación del médico. Y ahí categoriza el riesgo en leve, moderado, severo o sin riesgo, ¿no? Todo esto ciego. Y esto es para los adolescentes que fueron detectados en riesgo de suicida, pero también lo hacemos para controles sin riesgo, de tal forma de ir validando la escala Columbia. Ahora, claro, cuando uno le pregunta a los colegas de atención primaria si quieren hacer esto, la tapa se escucha en forma rimbombante, ¿no? Porque se asustan, ¿no? Y además que les cuesta soltar horas para salud mental. Pero sin embargo, una vez que uno le explica bien en qué consiste el modelo y le echamos para adelante, fíjense ustedes que se lo toman bastante bien, porque nadie, que como les explicaba hace un rato atrás, nadie quiere recibir y atender a pacientes en riesgo suicida. Pero sin embargo, los médicos de APS cuando ven esto y adquieren las competencias para manejarlo, se entusiasman bastante, ¿no? Entonces por eso ahí están tan sonrientes. Ahí en la foto a la izquierda son al medio, los doctores del medio son el director de un CEFAM de Puerto Aysén y el otro uno de los médicos generales, y están felices porque realmente esto no fue el monstruo, el fantasma que ellos pensaban que podía ser, ¿no? Así que eso ha resultado bastante bien, lo mismo también con el CEFAM de Puente Alto. Ahora, ¿qué ha ocurrido post pandemia? En post pandemia esto se ha complicado mucho más, ¿no? Y ahora la población en riesgo suicida aumentó a más del doble. El 45% de los escolares de enseñanza media está con riesgo suicida actual, ¿no? Actual. Y eso es importante. Aquí en el gráfico de torta que ustedes ven a la derecha, entonces pueden ver que el 45% tiene riesgo, la mayor parte de ellos tiene un riesgo leve a moderado y solamente un tercio tiene riesgo grave. Ahora, afortunadamente nosotros hemos podido derivar al CEFAM y con muy buena aceptación. Nuevamente recordarles que tenemos este libro, este manual que pueden descargar en forma gratuita de la página web ayuderadar.cl o programaradar.cl, los dos les llevan a la misma página y ahí tenemos un poquitito más en detalle, y lo bueno es que tenemos recomendaciones concretas para manejar las crisis emocionales y las crisis suicidas en población adolescente. Y bueno, y todo esto no podría ser posible si no fuera porque este equipo Radar un equipo multidisciplinario, ¿no? Los médicos no tenemos la solución a todos los problemas, sino que es el trabajo en conjunto con distintas profesiones, enfermeras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, ingenieros, un trabajo en conjunto entre todos nosotros pueden dar soluciones complementarias y efectivas. Bien. Muchas gracias. Eso es lo que quería contarles y ¿va? ¿Por qué de la reunión? Perdón. Ahí sí, esa es mi presentación. Así que me encantaría poder dialogar con ustedes si es que nos queda espacio para preguntas. Sí, muchas gracias, doctor, primero por la presentación. Estuvo muy interesante, un tema muy, muy, muy importante. Bueno, hay alguien aquí en el chat, está preguntando. Bueno, primero, ahora aparecen varias preguntas. Ya, pero hay una que dice, la primera, ¿por qué cree que nadie quiere atender a pacientes con riesgo suicida? Bueno, un poco de lo que ya hablamos, ¿no? Súper buena pregunta y una pregunta un poco profunda, ¿no? Porque nosotros los médicos trabajamos para salvar a gente que quiere vivir. Entonces, le choca un poco al médico trabajar con alguien que se quiere morir, ¿no? Cuando uno atiende para pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer quieren vivir, quieren salir de su enfermedad. Pero claro, trabajar con personas que quieren morirse, que van a hacer cosas inclusive de lo que en contra de lo que uno recomienda para morirse, suena muy impactante, ¿no? Y eso provoca cierto rechazo en muchos colegas, desafortunadamente. Y en parte es porque no se entiende bien, no entienden desde dónde se motiva la conducta suicida, ¿no? Es por desconocimiento, pero cuando una persona quiere morir es porque está sufriendo profundamente y ese sufrimiento no se percibe desde afuera, ¿no? Entonces mi invitación es que los colegas traten de entender por qué la persona lo está pasando mal. Y segundo, porque también no se tienen las competencias para ello.
hay que hacer mucha intervención en crisis, saber ciertas técnicas, es un manejo un poquitito especializado, pero eso no significa que no se pueda aprender, ¿no? Entonces, el desconocimiento de cómo manejar, cómo hacer, cómo ayudar a una persona en riesgo suicida no es algo que se pasa habitualmente en pregrado, ¿no? La mayor parte de los médicos cuando egresan no salen con las competencias específicas para poder ayudar a pacientes en riesgo suicida. Y eso es algo que nosotros como universidades tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que enseñarles a cómo manejar pacientes en riesgo suicida. Cierto que son ciertas destrezas, técnicas, competencias que son un poquito más complejas, pero tampoco son tan difíciles de aprender. Entonces nosotros queremos fomentar eso, ¿no? Que les pierdan el miedo, que esto sí se puede manejar y se puede hacer. En mi época, cuando un paciente se ponía a llorar por cualquier razón, en cualquier patología, cada uno veía como los colegas paraban la conversación hasta ahí porque no sabían qué hacer cuando un paciente se pone a llorar, ¿no? Y todo médico debería tener las competencias básicas como para poder hacer una mini intervención en crisis, acoger y empatizar y validar el dolor del paciente. Y eso no lo tienen. Sucede lo mismo con el riesgo suicida. ¿Qué pasa si me dice que se quiere matar? ¿Qué hago yo? ¿A quién se lo derivo? ¿Qué le tengo que decir? ¿Le tengo que dar algún medicamento? ¿No le tengo que dar ningún medicamento? Entonces, todas esas ideas y fantasías que están en la cabeza de los colegas hacen que finalmente digan no, porque se va a matar y si se mata me van a echar la culpa a mí. Entonces, pero mejor prefiero no verlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tenemos aquí la mano levantada, Cami. Un segundo. Ya, ahora sí. Hola, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Primero que todo, soy Camila, soy parte de la directora de la jornada, que quería aprovechar de saludarlo. Y muchas gracias por la presentación, de todas maneras, y la disposición a presentar un día sábado también. Quería, de paso, también hacer una pregunta asociada a lo mismo que estaba comentando. Bueno, en verdad son dos. Uno, ¿dónde recomienda hacer como la formación e intervención en crisis, tanto para estudiantes de pregrado como recién egresados que tenemos dentro de nuestros participantes? Como también, ¿dónde recomienda hacer la formación ya más a futuro, ya sea en los que quieren ser médicos familiares, que quieren dedicarse al tema de suicidio, ya psiquiatras que quieren hacer la formación en suicidio, ¿dónde recomienda hacer dicha formación? Eso, muchas gracias. Sí, nosotros en la Universidad de los Andes tenemos un diplomado en prevención de suicidio a través de ICLAS, lo que da una formación bastante buena, buena y práctica en el sentido en que es online. Entonces, si ustedes están interesados, bueno, en nuestra página web ayudaradar.cl o programaradar.cl están en mayor detalle descrito el diplomado en prevención de suicidio, y ahí incluye un seminario que es presencial de intervención, de intervención en crisis, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, tú tienes toda la razón. Todo médico que egrese de la universidad debe saber herramientas para poder hacer una intervención en crisis, las cuales actualmente están solamente destinadas a los psiquiatras, pero no, en realidad todo médico, independiente de su especialidad, debe saber cómo realizar una intervención en crisis, porque cuando un paciente está en una crisis suicida, está en una crisis emocional. Por lo tanto, uno ya puede realizar una intervención sin fármacos a través de una intervención en crisis. Entonces están invitados a eso, ¿no? Ahí está el diplomado. Bueno, también me imagino que en cada universidad deben de haber especialistas en intervención en crisis también. Se pueden organizar seminarios, etcétera. Como con el entusiasmo de ustedes tan amplio, bueno, si ustedes me invitan, podemos organizar ya el próximo año un seminario de intervención en crisis, o más bien un taller de intervención en crisis que puede ser súper interesante, y lo podemos hacer presencial para hacer role-playing y todo eso, que podría ser súper, súper choro. Y de hecho, ya para la próxima semana también tenemos un mini taller con una psicóloga de la Católica, Susana Morales, que va a hacer intervención en crisis. Le voy a mandar saludos porque la veo mañana, pasado mañana. Sí, sí, lo organiza de hecho el otro sábado, así que eso. Suena muy buena. Bueno, sí. Doctor, quedaron algunas preguntas en el chat, no sé si se las podríamos mandar quizás por correo, en honor al tiempo y al respeto al siguiente doctor que viene a hacer su clase. Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Entonces ahí se las mandamos al correo y cuando usted pueda, la responde. Muy bien, muchas gracias a todas y todos, gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa. No, muchas gracias a usted. De verdad, muy buena la clase, un tema muy, muy, muy importante. Sí, muchísimas gracias. Que estén bien. Ya, que esté bien. Adiós.